Raquel, un nombre que resuena a través de los siglos, envuelto en un aura de misterio y dolor. ¿Quién era esta mujer, admirada por su belleza y al mismo tiempo marcada por un destino trágico? ¿Fue su muerte un castigo, una maldición o el simple resultado de unos sueños que nunca se hicieron realidad? La vida de Raquel, una de las figuras más fascinantes de la Biblia, es una historia de amor, rivalidad y una profunda tristeza que desafía la comprensión. Pero, ¿qué selló realmente el destino de Raquel? ¿Fueron sus propias decisiones las que la llevaron al sufrimiento? ¿O su vida estaba destinada a ser así desde el principio? ¿Y qué puede enseñarnos su viaje sobre los propósitos de Dios? A medida que nos adentramos en su historia, encontramos preguntas que nos obligan a reflexionar sobre los misterios de la vida y las decisiones que tomamos. Raquel, desde su primer encuentro con Jacob en el pozo, se ve envuelta en una compleja trama. Su amarga rivalidad con su hermana Lía y su trágica muerte de camino a Belén son solo algunos de los momentos que definen su trayectoria. Cada episodio está cargado de un significado que sigue resonando hasta nuestros días, recordándonos que hay lecciones en cada aspecto de su vida. La figura de Raquel aparece en las escrituras proféticas como símbolo de amor, dolor y resistencia, revelando mucho sobre la naturaleza humana y la fidelidad divina, incluso en los momentos más oscuros. Raquel, desde su primer encuentro con Jacob en el pozo, se vio envuelta por un destino que, desde el principio, mezcló amor y pruebas. Jacob, huyendo de su hermano Esaú, se encuentra con Raquel en un momento aparentemente ordinario, pero profundamente significativo. Había recorrido un largo camino, buscando seguridad y un nuevo comienzo, cuando por fin llega al pozo donde Raquel cuidaba el rebaño de su padre Labán. Este encuentro, descrito en Génesis 29, 10, 11, marca uno de los momentos más conmovedores de la narración bíblica. Jacob, al ver a Raquel, se acercó, quitó la pesada piedra que cubría el pozo y dio de beber al rebaño. Luego, sin contener su emoción, besó a Raquel y lloró en un raro momento de vulnerabilidad. Si te inspira la historia de Raquel y las lecciones que nos enseña su vida, no olvides suscribirte para seguir más historias profundas y significativas como esta. Acompáñanos a explorar juntos la riqueza de las narraciones bíblicas y sus lecciones intemporales. El acto de retirar la piedra simboliza algo más que un simple gesto de fuerza física. Para Jacob fue una demostración de su voluntad de servir, proteger e impresionar a la mujer por la que en aquel momento ya sentía un afecto especial. La emoción de Jacob se manifestó intensamente. El beso seguido de lágrimas fue la expresión de un hombre que cargaba con el peso de un largo viaje y al mismo tiempo con la sorpresa de encontrar a alguien que cautivó de inmediato su corazón. La Biblia destaca en Génesis 29, 17 que Raquel era hermosa de forma y de semblante, resaltando su belleza física, un contraste con su hermana mayor, Lea, que tenía ojos delicados. Esta diferencia en las descripciones entre las dos hermanas establece desde el principio la semilla de una rivalidad que daría forma a gran parte de la narración. Jacob, profundamente enamorado, hizo una audaz propuesta a Labán, el padre de Raquel. Le ofreció trabajar durante 7 años a cambio de la mano de Raquel, una oferta que demostraba no solo el gran amor que sentía, sino también su voluntad de soportar cualquier sacrificio para estar con ella. La Biblia revela que Jacob amaba tanto a Raquel que los 7 años de trabajo le parecieron como unos pocos días, porque la amaba tanto. Génesis 29:20. La inquebrantable dedicación de Jacob a Raquel no solo es un testimonio de su devoción, sino que también anticipa el papel central que este amor desempeñaría en sus vidas, trayendo consigo tanto momentos de alegría como de profunda tristeza. Sin embargo, lo que comienza como una prometedora historia de amor
pronto da un giro inesperado. Tras 7 años de servicio, Jacob estaba listo para casarse con Raquel, la mujer por la que había trabajado incansablemente. Sin embargo, la noche de la boda, Labán engaña astutamente a Jacob, sustituyendo a Raquel por su hermana mayor, Lea. Bajo el velo de la oscuridad, Jacob consuma el matrimonio sin darse cuenta de que en realidad se está casando con Lea. La sorpresa y la conmoción de Jacob a la mañana siguiente se describen con gran fuerza en Génesis 29:25, cuando se enfrenta a Labán y le pregunta: ¿por qué me has engañado? La traición de Labán se justificaba por una antigua tradición local, según la cual la hija mayor debía casarse antes que la menor. Este engaño no solo desbarató los planes de Jacob y Raquel, sino que también sembró la raíz de una dolorosa rivalidad entre las dos hermanas. Raquel, que esperaba ansiosa la boda, vio cómo su hermana ocupaba el lugar que debería haber sido suyo, convirtiéndose en la primera esposa de Jacob. Para empeorar la situación, Jacob se vio obligado a aceptar un nuevo acuerdo con Labán. Tendría que trabajar otros 7 años para poder casarse finalmente con Raquel. A pesar de la injusticia, Jacob aceptó el trato y después de completar la semana de bodas con Lea, finalmente se casó con Raquel, como consta en Génesis 29:28. Esta serie de acontecimientos creó una dinámica familiar tensa y problemática que empeoraría con el tiempo. La Biblia relata que, aunque Jacob tenía ahora 2 esposas, amaba más a Raquel que a Lea, Génesis 29:30. Este favoritismo trajo dolor a Lea, que se encontró en una posición de desprecio, mientras que Raquel, a pesar de ser la esposa amada, se enfrentó a otro tipo de desafío: la esterilidad. En Génesis 29:31 se dice que el Señor vio que Lea era despreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. La incapacidad de Raquel para concebir hijos sería una carga que llevaría durante muchos años, alimentando aún más la rivalidad con su hermana, que por otro lado fue bendecida con hijos. Esta rivalidad entre las hermanas, exacerbada por la desigualdad en el amor de Jacob y la fertilidad de Lea, marcaría su relación y sería una fuente constante de tensión. Raquel, amada pero incapaz de tener hijos, y Lea, despreciada pero fértil, vivían en un ciclo de competencia por el afecto de Jacob y la satisfacción de ser madres. El contraste entre sus situaciones revela un profundo dilema. Mientras Lea buscaba ser amada por Jacob, Raquel anhelaba la bendición de ser madre. Esta dicotomía entre las dos hermanas es un reflejo de las diferentes luchas a las que cada una se enfrentaba, cada una deseando lo que la otra tenía. El amor de Jacob por Raquel, que parecía ser una fuente de seguridad, se convirtió también en una fuente de angustia. Raquel, viendo cómo su hermana daba a luz uno tras otro, se sentía cada vez más presionada y su dolor aumentaba a medida que pasaba el tiempo. La Biblia nos da una idea de esta angustia en Génesis 31, cuando Raquel, desesperada, le dice a Jacob: «Dame hijos o moriré». El dolor de Raquel no era solo físico, sino emocional, una mezcla de frustración, tristeza y, tal vez, incluso celos. Su rivalidad con Lea no era solo por el afecto de Jacob, sino también por su capacidad de ser madre, un papel muy valorado en aquella cultura. Dios, al ver la profunda tristeza de Lea, le permitió tener hijos, mientras que Raquel permaneció estéril. Este contraste no hizo sino aumentar el sufrimiento de Raquel e intensificar los celos entre las hermanas. En aquella época, tener hijos no era solo un logro personal, sino una cuestión de estatus y orgullo. La esterilidad de Raquel no era solo una lucha interna, era una marca pública de su incapacidad para cumplir lo que se consideraba uno de los papeles más importantes para una mujer. En el contexto polígamo en el que vivían, la competencia entre esposas era constante y la fertilidad se convertía en símbolo de bendición divina. Raquel,
sumida en el dolor, no podía soportar el peso de su situación. En Génesis 31 hace una súplica desesperada a Jacob: «Dame hijos o moriré». Estas palabras revelan el profundo sufrimiento emocional que arrastraba. Para Raquel, su esterilidad era como una sentencia de muerte, una maldición que la hacía sentirse incompleta e incapaz de cumplir su papel de esposa y madre. La presión era enorme y sentía como si su vida estuviera vacía de sentido. En su desesperación, Raquel tomó una decisión acorde con las costumbres de la época. Ofreció a su sirvienta, Bila, para que diera a luz en su lugar. Esta práctica, que ya había sido utilizada por Sara, era una forma de garantizar que la esposa estéril pudiera reclamar los hijos de su sirvienta como propios. Raquel esperaba que siguiendo este camino encontraría algún alivio a su dolor. Bila dio a luz a 2 hijos, Dan y Neftalí, y Raquel los aceptó como suyos. En Génesis 38, ella dijo: «Luché con grandes luchas con mi hermana y gané». Sin embargo, a pesar de esta aparente victoria, el deseo de tener un hijo biológico seguía consumiéndola. La rivalidad entre Raquel y Lea se convirtió en algo más que una competición por el afecto de Jacob. Era una lucha espiritual y emocional, una búsqueda de validación y de la bendición de Dios. Raquel anhelaba ser madre, y esta lucha se hizo cada vez más difícil con el paso de los años. Incluso con los hijos de Bila, Raquel sabía que su corazón aún no estaba completo. A pesar de su sufrimiento, Dios no la olvidó. Génesis 30:22 nos dice que Dios se acordó de Raquel, la escuchó y le dio hijos. Después de años de espera y oraciones sin respuesta, Raquel finalmente concibió y dio a luz un hijo. Le puso por nombre José, diciendo: «Dios me ha añadido otro hijo». Génesis 30:24. Este fue un momento transformador para Raquel, que ahora podía experimentar la alegría de ser madre de su propio hijo biológico. El nacimiento de José fue un acontecimiento fundamental, no solo para Raquel, sino también para toda la narración bíblica. Sería una figura central en las futuras historias de Israel, y su nacimiento marcó una nueva etapa en la vida de Raquel. Para ella, José era la prueba de que Dios había respondido a sus plegarias, y su nombre reflejaba la esperanza de que vendrían más hijos. Sin embargo, aún con la alegría de ser madre por fin, el deseo de Raquel de tener una familia más numerosa persistía. Con la llegada de José, la vida de Raquel parecía encontrar por fin el alivio que buscaba. Sin embargo, la nueva felicidad no tardaría en ser sustituida por más desafíos. La familia de Jacob continuó su viaje y partió de Betel hacia Efrata. Durante este viaje, Raquel, embarazada de nuevo, se puso de parto. Esta vez, el parto fue extremadamente complicado, y pronto quedó claro que su vida corría peligro. En Génesis 35:16, el texto describe que hubo trabajo de parto en su nacimiento, dejando claro que Raquel estaba pasando por una experiencia de parto difícil y peligrosa. La comadrona intentó tranquilizarla, asegurándole que tendría otro hijo, pero el dolor de Raquel era intenso y su salud se deterioraba rápidamente. Durante el parto, Raquel vio que se le iban las fuerzas, pero antes de fallecer, le puso a su hijo el nombre de Benoni, que significa hijo de mi dolor. Este nombre reflejaba la profunda angustia que Raquel sintió durante toda su vida, especialmente en ese momento final. Para ella, Benoni era un recuerdo de la lucha, el dolor y el sufrimiento que llevaba a cuestas. Jacob, al perder a Raquel, rebautizó a su hijo con el nombre de Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. El cambio de nombre fue significativo, pues transformó el dolor en un símbolo de fortaleza. Benjamín sería el último hijo de Jacob, y su nacimiento, a pesar de estar marcado por la tragedia de la muerte de Raquel, representaría el futuro de una nueva generación. La muerte de Raquel fue un golpe devastador para Jacob,
que la amaba profundamente. Había trabajado durante 14 años para casarse con ella, y su pérdida dejó una marca indeleble en su vida. Jacob, en señal de respeto y amor, erigió una columna sobre la tumba de Raquel, un monumento que permanecería para siempre en su corazón. Raquel murió durante el arduo parto de Benjamín y fue enterrada de camino a Efrata, la ciudad que más tarde sería conocida como Belén. Jacob, en su dolor, erigió una columna sobre su tumba, que se convirtió en un memorial duradero para marcar el lugar de nacimiento, descanso de su amada esposa. Esta columna mencionada en Génesis 35 sigue siendo un símbolo de luto y pérdida. La Biblia, sin embargo, no nos ofrece una explicación clara de la muerte de Raquel, dejando espacio para la reflexión sobre sus opciones vitales y sus posibles implicaciones espirituales. La muerte de Raquel, cerca de Belén, encierra un profundo significado simbólico, especialmente a la luz de acontecimientos futuros. Siglos más tarde, esta misma ciudad se convertiría en el lugar de nacimiento de Jesucristo, vinculando el dolor de Raquel a un relato más amplio de redención y esperanza. Esta conexión sugiere que, incluso en medio de la tragedia, la historia de Raquel puede verse dentro de un plan divino más amplio que trasciende su vida terrenal. El nombre de Benjamín, hijo de la mano derecha, y la muerte de Raquel en el parto no solo reflejan sus propias luchas emocionales y espirituales, sino que también revelan la complejidad del viaje humano. Su trágico final plantea importantes cuestiones sobre el porqué de su muerte. Algunos estudiosos se preguntan si la muerte de Raquel fue un castigo, una maldición o simplemente una consecuencia natural. La Biblia no ofrece una respuesta definitiva, dejando esta cuestión abierta a la especulación. Uno de los episodios más intrigantes de la vida de Raquel es el incidente en el que robó los ídolos de su padre Labán, según se describe en Génesis 31. Cuando Jacob decidió huir de la casa de Labán, llevándose consigo a su familia y sus posesiones, Raquel tomó en secreto los ídolos domésticos de su padre. Estos ídolos, conocidos como terafim, se consideraban objetos de culto pagano y superstición, y su posesión indicaba una conexión con antiguas creencias. La acción de Raquel plantea interrogantes sobre su fe y sobre si aún mantenía conexiones con las prácticas religiosas de su familia, incluso después de casarse con Jacob, que servía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Labán se dio cuenta de que faltaban los ídolos, persiguió a Jacob y a su familia, acusándolo de robo. Ajeno a la acción de Raquel, Jacob negó con vehemencia las acusaciones de Labán e incluso lanzó una maldición, afirmando que quien estuviera en posesión de los ídolos no viviría. Génesis 31:32. Jacob, ignorante de las acciones de su esposa, pronunció sin querer una maldición que muchos creen que repercutió en el trágico destino de Raquel. Raquel, al darse cuenta de la búsqueda de su padre, escondió los ídolos bajo su montura y al ser interrogada por Labán, alegó que no podía levantarse porque estaba indispuesta. Así, engañó a su padre y le impidió encontrar los ídolos. Génesis 31, 34, 35. Sin embargo, el acto de Raquel permaneció en secreto. Aunque consiguió engañar a los hombres, este pecado oculto y no confesado permaneció ante Dios. La Biblia nunca vincula explícitamente la muerte de Raquel con el robo de ídolos o la maldición de Jacob, pero muchos estudiosos y creyentes ven una posible conexión espiritual en este episodio. La muerte de Raquel podría interpretarse como una consecuencia de su desobediencia y de la maldición pronunciada por su marido, aunque involuntariamente. Otros ejemplos bíblicos, como la historia de Acán, que deshonró a Israel al esconder objetos prohibidos, Josué 7:1, muestran cómo los pecados ocultos pueden tener graves repercusiones. Proverbios 28:13 nos recuerda que el que encubre sus pecados no prosperará,
pero el que los confiesa y se aparta encontrará misericordia. La muerte de Raquel, aunque no esté explícitamente relacionada con sus pecados, puede sugerir lecciones espirituales sobre la importancia de confesar y abandonar los comportamientos erróneos, aunque se mantengan en secreto. Algunos estudiosos creen que la muerte de Raquel pudo deberse a la dura realidad del parto en la antigüedad, agravada por el largo viaje que emprendía la familia de Jacob. La Biblia presenta a menudo las complejidades de la vida humana, mostrando que el sufrimiento y la muerte no siempre están directamente relacionados con pecados personales o castigos divinos. La muerte de Raquel puede considerarse parte de las duras circunstancias de su época, en la que el parto era a menudo una experiencia mortal para muchas mujeres. Sus elecciones, sus luchas espirituales y sus acciones formaron parte de su viaje, pero el sufrimiento al que se enfrentó y su trágica muerte también pueden reflejar las batallas espirituales invisibles que a menudo dan forma al destino humano. Destaca la importancia de la fidelidad, la honestidad y la necesidad de conducir cada parte de nuestra vida bajo la guía de Dios. Tanto si su muerte fue un castigo, una maldición o simplemente un doloroso giro de los acontecimientos, es una llamada aleccionadora a examinar nuestras propias vidas y asegurarnos de que no nos apartamos de nada que nos separe de las bendiciones de Dios. La historia de Raquel, marcada tanto por la alegría como por el dolor, no termina con su trágica muerte. Aunque su vida fue corta, su legado perdura a través de sus hijos, José y Benjamín, que desempeñaron papeles cruciales en la historia de Israel. La influencia de Raquel se extiende mucho más allá de su propia vida, simbolizando la perseverancia, las complejidades de las emociones humanas y el desarrollo de los planes de Dios. En Raquel se convirtió en la madre de José, una de las figuras más queridas e influyentes de la Biblia. La historia de José, que pasó de ser traicionado y esclavizado a convertirse en el salvador de su familia durante una grave hambruna, es un testimonio de la providencia y la fidelidad de Dios. Fue a través de José que Dios preservó a los descendientes de Israel, cumpliendo las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. La vida de José refleja la esperanza que puede surgir de la adversidad, un tema que resuena profundamente con el propio viaje de Raquel. Cómo las propias luchas de Raquel se convirtieron en una esperanza duradera para las generaciones futuras. El segundo hijo de Raquel, Benjamín, también desempeñó un papel importante en la historia de Israel. La tribu de Benjamín se convertiría en una de las 12 tribus de Israel, conocida por sus guerreros y líderes, entre ellos Saúl, el primer rey de Israel, y más tarde el apóstol Pablo, que estaba orgulloso de ser benjaminita. La descendencia de Benjamín simboliza la fuerza, la resistencia y el cumplimiento de la promesa de Dios a Raquel, incluso en medio de su dolor. Filipenses capítulo 3, versículo 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley y fariseo. Incluso muerta, la voz de Raquel sigue resonando a través de los siglos. Su nombre se recuerda célebremente en el libro de Jeremías, donde el profeta habla de Raquel llorando por sus hijos. Este pasaje refleja el profundo dolor que sintió la nación de Israel en tiempos de exilio y pérdida, utilizando a Raquel como símbolo del dolor. Sin embargo, el mismo pasaje ofrece un poderoso mensaje de esperanza y restauración. Jeremías capítulo 31, versículos 15 a 17, así dice la voz de Jehová. Se oyó en Ramá, llorando y clamando amargamente. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada por sus hijos, porque perecieron. Así dice Jehová. Refrena tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque hay salario para tu trabajo, dice Jehová, y volverás de la tierra del enemigo. Esta profecía, aún reconociendo el dolor y el lamento,
también promete un futuro de esperanza. Asegura que Dios escucha los gritos de su pueblo y que habrá un retorno al cautiverio. El llanto de Raquel no es en vano. Es un llanto que Dios escucha y al que responde con una promesa de redención y renovación. La imagen del llanto de Raquel se repite en el Nuevo Testamento durante un periodo oscuro de la historia de Israel, cuando el rey Herodes ordenó la masacre de los inocentes en Belén. En Mateo, capítulo 2, versículo 18, cita la profecía de Jeremías, conectando el dolor de Raquel con el dolor colectivo de las madres que perdieron a sus hijos, subrayando de nuevo el impacto duradero de su historia. La historia de Raquel, aun llena de momentos de profundo dolor, apunta finalmente a la fidelidad de Dios. Su vida sirve como recordatorio de las complejidades de la existencia humana, la mezcla de alegría y dolor, amor y rivalidad, esperanza y desesperación. Sin embargo, a pesar de todo, las promesas de Dios perduran. El legado de Raquel perdura no solo a través de sus hijos, sino también en el relato más amplio del plan redentor de Dios para su pueblo. La tumba de Raquel, situada en el camino de Belén, es un testimonio silencioso de su historia, un lugar de memoria y reflexión. Durante siglos, su tumba fue lugar de peregrinación, símbolo del amor materno, del dolor y de la esperanza duradera. Es un testimonio de la creencia de que las promesas de Dios no están limitadas por las limitaciones humanas. Aunque el viaje de Raquel estuvo lleno de dificultades, su historia sigue inspirándonos y recordándonos la infinita fidelidad de Dios. La vida y la muerte de Raquel, sus alegrías y tristezas se entretejen en el tejido de la narración bíblica, reflejando la condición humana en toda su complejidad. Su legado no es de derrota, sino de esperanza, una esperanza que nos remite a las inquebrantables promesas de Dios y a la certeza de que en su momento todas las cosas se pondrán en orden. En conclusión, la vida y la muerte de Raquel nos recuerdan la complejidad de las emociones humanas, las consecuencias de las acciones y la esperanza que se encuentra en las promesas de Dios. ¿Fue su muerte un castigo, una maldición o simplemente la tragedia de la vida? Tal vez, al final, sea una mezcla de las tres cosas. Pero una cosa queda clara: la historia de Raquel es parte integrante de la gran narrativa de Dios. Esperamos que la historia de Raquel haya tocado tu corazón y te haya proporcionado nuevas perspectivas sobre el amor, el dolor y la fe. Si quieres continuar este viaje con nosotros, suscríbete y mantente al día de más historias que revelan la belleza y la complejidad de la vida. Tu presencia es muy importante para nosotros.